los datos, al análisis de datos categóricos, ya vamos casi en la mitad del curso. Como ya vimos una metodología que es muy popular, los modelos log lineales. Discutimos, así abuelo el pájaro, las ventajas y desventajas que tiene la metodología. En la última clase presentamos un super resumen de todo el soporte teórico que tienen los datos categóricos, empezando con el teorema general del límite multivariable y de algunos conceptos de estadística asintótica. Estadística asintótica es un área extremadamente compleja, muy delicada, o sea, a veces lo que uno cree que es, no es, y entonces uno termina como con cierto nivel de frustración. Cuando uno tiene problemas de asintótica y lo necesita uno para un trabajo aplicado, lo mejor es recurrir a un matemático que trabaje en asintótica. A veces la determinación de constantes y cosas de esas se vuelve un problema de investigación maluco. O la otra solución es recurrir a la simulación. La simulación estadística es una herramienta muy poderosa que nos ayuda, digamos, a resolver muchos problemas puntuales. Entonces seguimos con la segunda metodología, que es la que es el interés de este curso, que es la metodología ESK, que también en algunos textos la llaman mínimos cuadrados generalizados, pero que para distinguir qué es específica para tablas de contingencia hablamos de la metodología GSK. Recuerden que GSK significa Griswold, Starmer y Koch. Bueno, entonces, bueno, voy a ver si están escuchando porque a veces me mandan mensajes y yo no tengo ni idea. Ok, yo me encierro con esta presentación y me olvida el resto del mundo. Entonces la aproximación GSK se basa en el supuesto de que el modelo subyacente de la tabla es un producto multinomial. ¿Cierto? Que tenemos S estratos o K estratos o como usted lo quiera llamar, de cada uno de esos estratos saca muestras independientes, o sea, independientes entre estratos, y lo que le importa a usted es construir funciones de cada, bueno, uno puede realmente combinar hasta estratos, pero las más prácticas son las que cogen funciones dentro de estratos, algún tipo de función de interés, y quiere comparar cómo cambia esa función o esa respuesta a través de los estratos. Entonces esto se parece un poco a los modelos de regresión. Bueno, hay situaciones que aparecen con mucha frecuencia donde solamente hay un solo estrato. Por ejemplo, en problemas de independencia tenemos un esquema multinomial y el problema ahí es ver asociaciones o relaciones entre algunas probabilidades. Entonces no es raro también en la metodología GSK trabajar con una sola subpoblación. Pero la metodología está diseñada para trabajar con varias, a veces con muchas, ¿cierto? Lamentablemente no hay documentación, artículos que nos digan cuál es el efecto de tener demasiados estratos, como así, que este S que está aquí sea demasiado grande, por ejemplo, tener 1.000.000 de estratos, ¿qué efectos tiene sobre los resultados que se obtienen? O si no tener 1.000.000, tener, por ejemplo, ahora la gente que trabaja en genética, tener 1.000.000.000 de estratos, y ya esos números que trabajan en genética son astronómicos y están planteando problemas eh, que hasta el momento no hay soluciones claras.
pero la mayoría de los problemas o los problemas que nosotros vamos a trabajar aquí son sencillos, pues lo más que usted va a tener ahí, por ejemplo, en su base de datos son los departamentos, ¿cierto? Que es un número finito de departamentos, o combinación departamento con urbano y rural, cosas de ese estilo. Entonces no son demasiado estratos. Pues cuando uno tiene menos de 1000 estratos tampoco tiene un super problema. El problema es tener suficientes datos dentro de cada estrato. Entonces recuerden que tenemos que sacar muestras de cada estrato. Las muestras se sacan en forma independiente. Estos estratos pueden estar definidos en muchas circunstancias como combinación de variables. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos aquí la combinación de variable, departamento y si la institución educativa es rural o urbana, entonces tendríamos Antioquia rural urbana, o rural y tendríamos otro estrato que sería Antioquia urbana. Bueno, y lo mismo para Cundinamarca y lo mismo para el Valle. Bueno, y las respuestas también pueden ser combinaciones de variables. Pues podemos tener peso del bebé y el resultado si nació vivo o nació muerto. Entonces ahí tendremos una situación donde la respuesta es una combinación de variables. En muchos problemas uno tiene una respuesta que corresponde a una única variable, como lo vamos a ver en el ejemplo que tenemos aquí, pues que son de los ejemplos típicos que ya hemos presentado. Entonces recuerden que esta tabla requiere una muestra, pues una muestra global, ¿cierto? Pues está compuesta de S muestras independientes y que asumimos que cada uno de estos n's que está en la última columna se va para infinito, o sea, es muy grande, es muy grande. Pero además asumimos que dentro de la tabla no hay unos desbalances muy fuertes, por ejemplo, que haya una columna aquí que sea igual al tamaño muestral y que todo el resto de columnas sean ceros. Ese sería un problema inmanejable en esta metodología y en otras metodologías para tablas de contingencia. Ah, que eso no pasa. Sí, eso pasa con mucha frecuencia, ¿cierto? Sobre todo cuando los investigadores son muy ambiciosos. Por ejemplo, los que trabajan con tipos de sangre especial. No sé si ustedes saben que hay un poco de tipos de sangre que no son los normales. Los normales son la A, la B, AB y la O, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si usted busca un tipo de sangre Bombay, si usted en Colombia encuentra una persona, que aquí en Medellín hay una niña que tiene el tipo de sangre, no hay dos o tres. Entonces, si usted, por ejemplo, está construyendo tablas de contingencia para tipos de sangre especiales, lo más seguro es que muchas de esas celdas van a estar llenas de ceros. Y cualquier modelo que se construya sin información es un modelo mmm, inestimable, digámoslo así. Bueno, entonces esto lo habíamos presentado ya. Este es el esquema, o este es el modelo probabilístico que domina la tabla, o sea, que maneja la tabla, ¿cierto? Estamos asumiendo que el esquema es un producto multinomial. Aquí tenemos la multinomial, ¿cierto? Y aquí tenemos el producto de las S distribuciones multinomiales. Estas constantes realmente aportan muy poquito en la derivación de los modelos, pero se presentan, digamos, por completez del modelo. Pero uno podría pensar que estas celdas están llenas de observaciones eh, multinomiales tipo Bernoulli multivariable. Una Bernoulli multivariable, ya lo explicamos la vez pasada, es un vector que contiene un solo cero, un solo uno, perdón.
el resto son ceros. 1 en la categoría a la cual pertenece el sujeto y ceros en las demás categorías, o las categorías donde el sujeto no pertenece, toman los valores de 0. Bueno, pues ya esto lo habíamos visto. También habíamos visto que nosotros convertimos esta tabla en un supervector, ¿cierto? Entonces pegamos esta primera fila en forma de columna sobre esta segunda fila en forma de columna hasta la última fila. Entonces nos sale un vector muy grande que tiene una estructura muy particular. Los primeros R elementos corresponden al primer estrato, los segundos R elementos corresponden al segundo estrato y listo. Los que son engomados estudiando álgebra lineal o álgebra matricial, hay un álgebra que se llama álgebra Beck. Todo se desarrolla no con matrices como las conoce uno, sino todo lo convierten en vectores. Y hay un álgebra para esos vectores cuando yo quiero hacer, por ejemplo, operaciones matriciales tradicionales. Entonces, alguien me tiene el micrófono abierto, por favor. Entonces, esa álgebra Beck es de alguna manera muy complicada porque los algoritmos tienen que ser cuidadosos para que correspondan a las operaciones tradicionales, pero en este caso sería muy útil, por ejemplo, uno meterse con esa álgebra. Yo no he visto ningún texto de datos categóricos que la utilice directamente. Entonces, es algo que queda para los investigadores del futuro. Entonces, esta representación, que es la que nosotros vamos a utilizar, nos permite a nosotros considerar el estimador de máxima verosimilitud de pi gorro. El estimador de máxima verosimilitud de este pi gorro va a corresponder al estimador de máxima verosimilitud de esas S o de los estimadores de máxima verosimilitud de esas S poblaciones multinomiales. Entonces, para los primeros R componentes, vamos a tener un estimador que va a ser la suma. Entonces, nos devolvemos a la tabla de la suma de la fila, ¿cierto? Entonces, que va a ser que este corresponde al primero, por ejemplo, N1. Entonces, cada elemento de esta fila lo dividimos por N1 y eso nos va a dar el estimador de máxima verosimilitud de la primera subpoblación, el primer estrato. Cogemos el segundo. Todos estos elementos del segundo estrato los dividimos por N2 y nos da el estimador de máxima verosimilitud del segundo estrato hasta el final, ¿cierto? Entonces la última población que nos genera una muestra de tamaño ns, entonces cada elemento en cada celda, cada n sub sj, lo dividimos por ns y eso nos da los estimadores de máxima verosimilitud de toda la tabla y por ende nos da el estimador de máxima verosimilitud de este vector que habíamos dicho que era como una especie de vector chorizo, ¿cierto? Recuerden, en la carnicería, una cosa es colgando de chorizos, hay un chorizo que es claramente distinguible del siguiente, distinguible del siguiente. Están amarrados en un punto y entonces uno ve dónde empieza un chorizo y dónde termina el chorizo. Aquí no se ve tan claro, pero uno sabe que están compuestos de bloquecitos y esos bloquecitos son los estratos. Entonces ya, cuando nosotros reemplazamos este pi por el pi gorro y estos pi por los pi correspondientes al gorro, entonces tenemos el estimador de máxima verosimilitud. Es relativamente simple. Y ese estimador de máxima verosimilitud, si uno mira en términos de sumas, corresponde a la suma de unos vectores tipo Bernoulli generalizados. Y esas sumas, por el teorema general del límite multivariable, entonces se nos va a distribuir
asintóticamente normales con vector de media igual al vector chorizo S, y matriz de varianzas y covarianzas, una matriz diagonal en bloque, donde cada bloquecito de estos tiene la estructura de una multinomial sencilla. Entonces, ya este es un resultado importante, un resultado relativamente complejo teóricamente, pero muy fácil de manejar cuando se trabaja en la práctica. Y habíamos visto también ya una transformación importante. Entonces esa transformación que estamos presentando tiene una justificación en la asintótica, ¿cierto? El logaritmo es una transformación suave. Por suave nosotros significamos que es diferenciable y continua. Entonces, esa suavidad nos permite justificar que el logaritmo de pi gorro también es asintóticamente normal, donde el vector de media es igual al logaritmo de pi y la matriz de varianzas y covarianzas es de sigma, la matriz original, que es diagonal en bloque, por d. Entonces, esta matriz que se ve tan complicada simplemente es la derivada de un logaritmo, ¿cierto? Pero mire que esto está implicando que cada componente de ese vector pi gorro le saca el logaritmo. Entonces es el logaritmo, la derivada del primer componente, la derivada del segundo componente, la derivada pa. Bueno, pues son elementos claves que ya, con lo que vimos la vez pasada, tienen un poquitico más de claridad. Recuerden la definición de la variable respuesta, las típicas son fáciles. Cuando usted define respuestas que no son las más comunes, entonces ya le toca a usted hacer un trabajo ahí analítico. Normalmente lo hace uno a mano y después lo lleva al computador. Entonces, ya usted construye respuestas, por ejemplo, lineales con simplemente multiplicar el vector chorizo por una matriz A de interés. Esta matriz A es la que contiene el problema que usted quiere resolver. ¿Complicado? Sí. Fácil también. Depende cómo lo mire usted y la habilidad que tenga usted para manejar matrices. Usualmente esto uno trata de que sea un programa de computador el que lo haga por uno, pero al menos conceptualmente uno tiene que saber cómo funciona esta vaina. Entonces, la respuesta lineal se define de esta manera. Una respuesta logarítmica entonces nos va a llevar a una matriz A por logaritmo de pi, ¿cierto? Y depende de lo que yo quiera calcular, entonces defino esta matriz A. ¿Cómo así? Esperen un momentico, me voy a ir a la parte de abajo donde tengo un ejemplo desarrollado. Todo esto lo vamos a ver. Entonces, por ejemplo, los datos de esta entidad financiera que ya lo hemos visto varias veces, ¿cierto? Entonces, un interés que hay es, que ya lo habíamos comentado, es determinar la probabilidad de éxito, por ejemplo, de no caer, es la misma en cada una de las sucursales. O sea, miren que como en este caso es la multinomial más simple que hay, que corresponde a una binomial. Es una multinomial, cuando en este caso es una binomial, ¿cierto? Tenemos una multinomial con dos categorías, es una binomial. Entonces tenemos no cayeron, cayeron. Entonces tenemos la sucursal 1, tenemos la sucursal 2, tenemos la sucursal hasta 8. Entonces asumimos que los clientes en las sucursales son independientes. Aquí en esta entidad trabajamos con todos los clientes que tenían créditos, ¿cierto? Entonces, ya lo habíamos comentado alguna vez, es de interés ver
si uno asume que la probabilidad de default, o sea, la probabilidad de no cumplimiento de la obligación financiera, es igual para cada una de las sucursales, o cada sucursal o al menos una sucursal es diferente a las otras, ¿cierto? Entonces recuerden que habíamos dicho, cuando uno rechaza una hipótesis nula, uno no se queda simplemente en el decir que rechazó la hipótesis nula, sino qué implicaciones tiene ese rechazo. Entonces, cuando usted tiene un problema de estos, lo primero es identificar cuáles sucursales son distintas, ¿cierto? Y por qué son distintas. O sea, digamos, por ejemplo, que la probabilidad de incumplimiento en una sucursal particular sea la más bajita de entre todas. Entonces la pregunta es ¿por qué? Entonces una respuesta puede ser es que los clientes son mejores en esa sucursal. ¿Pero por qué son mejores? Puede ser que el proceso de análisis de solicitudes de clientes sea más estricto en esa sucursal, ¿cierto? Pero con los bancos o con las instituciones financieras pasa una cosa, que cuando usted se vuelve muy estricto para prestar plata, entonces usted deja de ganar plata, ¿cierto? Porque los clientes que puede usted rechazar pudieran ser buenos clientes, pero con su forma de seleccionarlos, entonces los está rechazando. Suponga un banco que dice, yo solamente le presto dinero a personas que tengan ingresos superiores a 5 millones de pesos mensuales. Entonces, ese banco puede mejorar su probabilidad de default. Sin embargo, los clientes que tienen ingresos inferiores a 5 millones, que por ejemplo alguien tiene un ingreso de 4 millones y medio, otra persona tiene ingresos de 3.800, que pueden ser muy buenos clientes, ¿cierto? Muy cumplidos, no van a pasar ese filtro. Entonces, ¿qué hacen? Se van para otra entidad y a las entidades financieras les interesa tener plata prestada, porque eso les genera intereses, ¿cierto? Entonces, eso se llama pérdida de oportunidad. Yo dejo de ganar algo, no lo siento, pero dejé de ganar esos intereses. Ahora, yo tengo que buscar un punto de equilibrio en el cual lo que yo pierda mmm, sea muy pequeño con relación a lo que yo gano. Pues así funcionan los bancos, simplemente son eh, instituciones para enriquecerse más cada día. Bueno, entonces, digamos, yo quiero verificar esta hipótesis. En la literatura hay muchas pruebas de hipótesis para esta situación, modificaciones, variaciones. Ya nosotros hemos desarrollado la prueba LRT en alguna ocasión, entonces uno puede también desarrollar la prueba LRT para acá, para esto. Entonces vamos a mirar cómo lo haríamos vía GSK. Entonces, esto que tenemos aquí, que es el problema real, lo llevamos a símbolos y nosotros tenemos el modelo poblacional. Tenemos 8 sucursales y miren que tenemos para cada sucursal una columna que dice no default y otra columna que dice default. O sea, default es entrar en mora crediticia. Entonces la palabra default es un poquito extraña porque uno, uno puede incumplirle a una institución financiera sin tener la intención de dejar de pagar, ¿cierto? Mucha gente ahora en la pandemia entró en default con algunos créditos y los bancos obviamente tuvieron que implementar algunos productos, algunos criterios de aplazar el pago de esas obligaciones. Entonces, miren que Pi 1
más 1 menos pi 1, eso nos da 1. O sea, cada filita tiene una suma en sus probabilidades de 1. Entonces, este es un esquema producto binomial. Pero nosotros siempre vamos a hablar de producto multinomial. Pues la binomial es un caso muy particular de la multinomial. Entonces, este es el modelo poblacional. Aquí no tenemos, digamos, ningún conocimiento de estas PIs. Entonces, esas PIs las vamos a sacar a partir de la muestra, que las muestras realmente corresponden a históricos de los bancos. Entonces recuerden que llevamos esto a un supervector, el vector S largo, vector chorizo, como ustedes lo quieran llamar, está compuesto. Entonces lo que hacemos es pegamos esta fila en forma vertical con esta otra fila, con esta otra hasta la última y nos produce esto. Aquí lo tenemos completo. Entonces tenemos piso 1, 1 menos piso 1, piso 2, 1 menos piso 2, piso 3, 1 menos piso 3, hasta el último piso 8, 1 menos piso 8. Entonces espero que sea claro. Este vector contiene la misma información de la tabla. Una representación, un vec de una matriz. Y el vector largo estimado. Entonces, pi1 gorro, 1 menos pi1 gorro. ¿Cómo calcularíamos el pi1 gorro? Tendríamos de la tabla, ¿cierto? 1462 dividido 1762. 1 menos pi1 gorro, 300 sobre 1762. Pi2 gorro, 1089 dividido 1240 y así hasta el final de esta tabla. Entonces nos daría el vector estimado, ¿cierto? Estimado por máxima verosimilitud. Entonces ya tenemos nuestro pi gorro. Entonces es importante hacer estas operaciones varias veces como para uno familiarizarse cómo funciona esto. A veces uno cuando ve las ecuaciones dice, sí, yo entiendo muy bien lo que está pasando, pero al rato sale uno y uno es como en un estado de confusión así total. En cambio, cuando usted hace, mmm, usted aprende, ¿cierto? Hay mucho proverbio chino e hindú que habla de eso, que el hacer es muy importante, que si usted puede estudiar y estudiar y estudiar y cree que aprendió, pero cuando usted hace, si realmente es que aprende. En programación esa regla sí que es importante, o sea, yo me puedo estudiar un libro de cualquier lenguaje de programación, entender los comandos, pero yo voy a aprender el día que me siento a escribir un programa. Entre más largo sea el programa y más complejo sea el programa, más voy a aprender, ¿cierto? Entonces, este vector pi gorro va a tener una distribución asintótica que es normal, con vector de medias pi y matriz de varianzas y covarianzas diagonal en bloque de dimensión 16 por 16. Aquí en esta metodología aparecen matrices relativamente grandes, ¿cierto? Entonces mire que nosotros una matriz de 100% no es rara en esta metodología. Entonces esta metodología, eh, cuando los programas de computador son escritos deficientemente, como los que yo tengo escritos, puede uno tener problemas de memoria en situaciones donde las bases de datos, las tablas, son medianas o grandes. Entonces ahí tiene uno que reescribir código para optimizar las operaciones al interior del código. Bueno, entonces los bloques de esta matriz sigma son eh, ay, una cosa que siempre me faltan, esto lo estaba haciendo yo ayer y se me olvidó. Sigma 1, sigma 2, sigma 8 y aquí viene, aquí me falta el 1 sobre NI, 1 sobre NI pi sub i, 1 menos pi sub i
diagonal principal, varianzas, diagonal secundaria, covarianzas. Como solamente hay dos categorías, entonces las covarianzas son negativas. Bueno, entonces esta es la estructura, me recuerden, ahora lo corrijo y se los mando, 1 sobre el NI. Bueno, entonces tenemos la definición de la respuesta para el problema que queremos resolver. ¿Cuál es el problema que queremos resolver? Queremos, por aquí, calcular esta o realizar esta prueba de hipótesis. Está aquí, probar que la probabilidad pi sub 1 es igual a la probabilidad pi sub 2 igual aquí, igual a la probabilidad pi sub 3 igual a la probabilidad pi sub 8, ¿cierto? Hacer esa prueba de hipótesis. Ese es el problema que queremos resolver, al menos inicialmente. Entonces, con esta matriz A, nosotros pretendemos construir la respuesta para resolver esa pregunta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar los pi que están solitos, no los pi que vienen con uno menos. ¿Sí? Entonces vamos a seleccionar pi sub 1, pi sub 2, hasta pi sub 8. Entonces, A por pi gorro o A por pi, cuando dicen A por pi es porque estoy considerando el parámetro poblacional. Cuando estoy con A por pi gorro es porque estoy considerando el vector aleatorio de los estimadores de máxima verosimilitud. Entonces voy a seleccionar el A que me corresponda más o menos a esa respuesta. Entonces tengo pi 1. Mire que esto no es la H0 que se está planteando. Yo podría definir el A directamente que me planteara esa hipótesis nula que tengo, que es que todos los pi son iguales. Pero al menos inicialmente, como el problema es más complejo, definir esa A es más complejo, entonces vamos a hacerlo en dos pedazos. Entonces vamos a seleccionar los pi, ¿cierto? Pues necesitamos que nos quede pi 1, pi 2, hasta pi 8. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuántos elementos tiene este vector largo? Tiene 16. Entonces necesitamos una matriz que tenga 16 columnas, ¿cierto? Entonces, miren que esta primera fila contiene un 1 en la primera posición. Cuando yo multiplique este vector, que el resto son ceros, y solamente un 1 en la primera posición, él va a conservar en esa combinación lineal solamente a pi sub 1. La segunda fila contiene un 1 en la tercera posición, el resto son ceros. Entonces él va a conservar el elemento que está en la tercera posición. Entonces aquí tenemos la primera, la segunda, la tercera va a conservar pi sub 2. Lo mismo sigue con la tercera, hasta la fila 8, ¿cierto? Tenemos 8 entidades financieras, 8 sucursales, y entonces esas 8 sucursales nos dan para 8 filas. Entonces, al hacer esta multiplicación, sacamos las probabilidades de éxito. No sé si a ustedes les parece compleja esta operación, simplemente la definición de la matriz está, se hace para que al final nos resulte este vectorcito que es el de interés para nosotros. Miren que esto es una transformación lineal de pi gorro, y yo sé que pi gorro se me distribuye asintóticamente normal con vector de medidas pi, matriz de varianzas y covarianzas, sigma grandote. Entonces, de los resultados anteriores que vimos la clase pasada, una transformación lineal de un vector aleatorio normal sigue siendo asintóticamente normal, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la distribución? A por pi gorro va a ser asintóticamente normal, A por pi, A sigma por A transpuesto. Y eso es todo el rollo.
Aquí vamos apenas como en la mitad del camino, porque todavía no tenemos definido qué es lo que nosotros queremos hacer. Recuerde que nosotros queremos probar que pi sub 1 es igual a pi sub 2, que pi sub 2 es igual a pi sub 3 o que que todos los pi son iguales, ¿cierto? Entonces podemos expresar eso en forma matricial de distintas maneras. Entonces vamos a elaborar una matriz que nos va a permitir establecer los contrastes. O sea, un contraste para nosotros va a ser una diferencia entre un par de variables aleatorias. En diseño experimental se utiliza mucho para determinar efectos, pero un contraste simplemente es una variable menos la otra. Entonces, probar que todas las probabilidades son iguales es equivalente a probar que pi sub 1 menos pi sub 2 es igual a pi sub 1 menos pi sub 3, que es igual a pi sub 1 menos pi sub 8. O sea, si la diferencia entre pi sub 1 y pi sub 2 es la misma diferencia que entre pi sub 1 y pi sub 3, es porque pi sub 2 y pi sub 3 son iguales. Entonces yo cojo y hago ese contraste. Miren que tengo 1 menos 1, ¿cierto? Entonces aquí, como tengo solamente el 1 en la primera posición y el menos 1 en la segunda, me va a dar la diferencia entre pi sub 1 menos pi sub 2. En la segunda fila tengo 1 en la primera posición y tengo menos 1 en la tercera, entonces voy a tener pi sub 1 menos pi sub 3, que es lo que yo obtengo al final. Y para cada fila, entonces cada fila me está dando el contraste. ¿Cuántas filas debe tener esta matriz de contrastes? 8 menos 1, ¿cierto? Porque yo tengo el primer elemento, siempre va en cada una de las filas. Miren que piso 1 gorro va en cada una de las filas. Entonces lo que hago es comparar piso 1 con el resto de probabilidades. ¿Cuántas comparaciones puedo tener? Puedo tener 7. Entonces tengo que esta transformación lineal C a pi gorro, que es otra transformación lineal, que yo podría llamar C por A, lo podría llamar A perfectamente, pues darle nombre a esa matriz completa. Mire que esto es la multiplicación de dos matrices. Entonces va a distribuirse aproximadamente normal con vector de media igual a CA por pi y matriz de varianzas y covarianzas CA sigma, el sigma grandote original, A transpuesta por C transpuesta. Entonces nosotros llegamos a un resultado asintótico simplemente considerando la transformación lineal, que es relativamente simple, ¿cierto? Entonces queremos hacer la prueba de igualdad de las probabilidades de éxito. Entonces, bajo H0, o sea, asumiendo que las probabilidades son iguales, si esas probabilidades son iguales, la diferencia entre pi sub 1 y pi sub 2 es 0. La diferencia entre pi sub 1 y pi sub 3 es 0. La diferencia entre pi sub 1 y pi sub 8 es 0. Si esas probabilidades, si todas son iguales. Entonces, bajo H0, la distribución de C a pi gorro es asintóticamente normal con vector de media 0 y matriz de varianzas y covarianzas dada por esa cantidad. No sé si sea claro. Mire que aquí ya la media está definida, la media, esa media 0 es la que está definida por la hipótesis nula. Los contrastes, entonces todos se convierten en cero. Porque esto que está aquí es simplemente el promedio de este vector. Entonces, si las probabilidades son iguales, este vector va a tener como media 0. Entonces mire que aquí la media de ese vector es CA pi, pero como yo estoy bajo la hipótesis nula en el cual las probabilidades son iguales, entonces el vector de media se convierte en 0.
Y entonces, recordando el otro resultado asintótico, nos dice que el exponente de esa el exponencial de esa distribución normal multivariable se distribuye como un h cuadrado. Entonces de ahí sacamos el estadístico de prueba. Entonces el estadístico de prueba va a ser el vector normal. Siempre se quedan faltando cositas. CF gorro menos 0 va a ser C sigma F gorro, C transpuesta, a la menos 1, C F gorro menos 0 se me distribuye como un h cuadrado con nu grados de libertad, donde sigma de F gorro es este pedacito completo. A sigma A transpuesta es sigma de F gorro. Y F gorro es A por pi gorro. Entonces, esto se me distribuye como un h cuadrado con 7 grados de libertad. Con 7 grados de libertad. Entonces miren cómo el resultado asintótico es es directo, ¿cierto? Entonces yo ya tengo una forma de probar esta hipótesis nula. Ahora, hay muchas variaciones o muchas modificaciones a esto estadístico, hay gente que hace estudio, esta aproximación, esta distribución que es de carácter asintótico. Hay mucha gente que le ha luchado para buscar constantes que mejoren la velocidad de convergencia. Hay unas constantes muy famosas que son las constantes de Bartlett. Bartlett, un señor por allá en los años 40, 50 y 60, trabajó mucho en esas constantes, entonces se habla del factor de corrección de Bartlett. En los últimos 30 años, Noel Cressy ha sido un tipo que ha trabajado mucho con las pruebas chi cuadrado, también tiene sus propuestas, pero en esto uno termina enloquecido de ver tanta propuesta sin saber cuál de todas es la mejor. Entonces a veces si yo tengo tamaños de muestras suficientemente grandes, yo confío en esta aproximación. Ahí es donde salen las diferencias con todos estos estadísticos de prueba para la misma hipótesis, que dice, pero ¿por qué este me da un valor p tal y este me da un valor p tal? Las velocidades de convergencia de los distintos estadísticos es distinta. Y uno puede probar vía simulación que si yo en lugar de trabajar con los pi directamente, trabajo con logaritmos de pi, las velocidades de convergencia aumentan. Entonces miren que hay mucha tela que cortar. ¿De dónde cortar? Entonces yo tengo aquí mis datos ya en R y tenemos una función que la vamos a llamar GSK homogeneidad. Esa la mostramos arriba, esta función. Pero aquí les muestro la función y lo que la función me entrega, que ya lo habíamos visto antes. Entonces esta función me va a entregar para cada estrato los valores de las frecuencias y los pi estimados. Además me entrega la matriz de varianzas y covarianzas. Entonces me entrega el estrato 1, me entrega el estrato 2, me entrega el estrato 3. Yo puedo ir haciendo un análisis descriptivo de eso, puedo ir sacando valorcitos de ahí y hacer gráficos, ¿cierto? Toda la parte descriptiva la puedo sacar de los resultados que están viendo aquí. Porque aquí nos está dando, por ejemplo, que esta sucursal 3 tiene un 84% de clientes que son buenos clientes, que no están en default, mientras que la sucursal 4 tiene un 80%, o sea, se ve más bajita. O sea que esta diferencia entre este par de sucursales es significativa. Mire que hay preguntas que van saliendo. Aquí hay la sucursal 5 tiene un 85% de clientes buenos.
Entonces puedo buscar la sucursal que tenga la mínima, el mínimo porcentaje de clientes buenos y tratar de verificar si ese mínimo es significativo. O sea, si esa sucursal con ese mínimo es realmente diferente a las otras sucursales. La que tenga el máximo, buscar si esa sucursal que tiene el máximo es estadísticamente significativa del resto. Mire que problemas con mínimos y máximos ya es un problema difícil en estadística que implica el manejo de estadísticos de orden, ¿cierto? Pero el problema aquí es que no son estadísticos de orden de los tradicionales que ve uno en el curso de inferencia, porque no son la organización de una muestra aleatoria en el sentido de que tengan la misma distribución. Como cada pi aquí es calculado con tamaños muestrales distintos, las distribuciones son distintas. Pero este es un problema muy interesante. Tenemos el F estimado, ¿cierto? Donde nos saca las probabilidades de cada sucursal. Esta sería aquí la probabilidad de incumplimiento. Aquí la tengo es para probabilidad de incumplimiento. Entonces, la primera sucursal tiene una probabilidad de incumplimiento del 17%, pero la cuarta es del 19%. ¡Wow! Y tengo la tercera que es del 15% y la segunda es del 12%. O sea, se ve una gran variabilidad en las probabilidades de incumplimiento. Mire que en la cuarta es casi el 20%, o sea, uno de cada 5 créditos entra en default. Entonces, lo que comentábamos la vez pasada, los resultados o los análisis de las tablas no es hablar simplemente del porcentaje, es tratar de buscar la explicación a ese resultado, porque en esa sucursal en especial se está dando un, un problema de default tan grande, ¿cierto? Es casi el doble de la sucursal 2. Entonces, ¿será que los analistas de crédito ahí son muy malos, muy laxos? ¿Será que la clientela de ese banco trabaja en sectores de muy alto riesgo de ingresos? ¿Será que los hábitos de pago de esas personas sean muy malos? Por ejemplo, en las empresas de servicios públicos en la costa están muy habituados a que los clientes sean muy malos pagadores. Y los clientes no pagan porque dicen que las empresas de servicios públicos prestan unos servicios muy malos. O sea, es un problema donde todo el mundo se echa la culpa, ¿cierto? Entonces, eh, en un banco, esta situación es preocupante, ¿cierto? Que haya una sucursal con un nivel de, de- de default tan alto. ¿Será que el gerente es muy laxo con los clientes a la hora de aprobar créditos? ¿Será que entonces todas las preguntas las presenta uno en el análisis descriptivo de estos resultados? O sea, especular mucho, porque eso nos lleva a nosotros a entender por qué se están dando las variabilidades. Pero primero tenemos que verificar que esas probabilidades son estadísticamente diferentes, ¿cierto? Esa diferencia puede ser de tipo estadístico irrelevante, o sea, que el 17.19 no sea para nada muy distinto al punto 12 estadísticamente. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entrar a ser muy cuidadosos con las consecuencias. Esto nos da mucha información que a veces es muy horrible de verla, ¿cierto? La matriz diagonal que contiene las varianzas y covarianzas de F y nos da una prueba que nos saca este código, es la prueba de igualdad de las Fs. Entonces nos da la chi cuadrado calculada, nos da 29.788 y el valor P nos da 0.0001. Entonces, ¿qué? Rechazamos la igualdad de las proporciones, o sea, rechazamos H0. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que hay diferencias en los porcentajes de default, diferencia significativa entre al menos una sucursal y el resto, ¿cierto?
puede ser que sea entre todas. Y ahí viene el problema de separación de medias. Tenemos que identificar cuáles sucursales son estadísticamente distintas. Entonces mire que aquí, de alguna manera, ya resuelve uno la pregunta que se estaba haciendo, la prueba de hipótesis y la probabilidad de default o la probabilidad de cumplimiento es la misma para todas las sucursales. Y el programa saca mucha cosa. Entonces este es el estadístico de prueba y así construimos nosotros la solución vía GSK. GSK. Entonces en un problema GSK a uno le toca hacer todo este tipo de trabajo. Puede ser un poquito desgastante si uno lo hace a mano, pero si uno tiene un programa de computador que lo haga, entonces las cosas se facilitan. Pero el problema es como esta metodología es de carácter general, es muy difícil tener un programa que lo haga todo con un solo clic. En las metodologías de carácter general, por ejemplo, en los programas de simulación, usted no puede tener un paquete de simulación que le resuelva todas las simulaciones posibles que se pueden hacer a nivel mundial, porque hay gente que se dedica a hacer simulación, por ejemplo, de colas. Los cambios de investigación de operaciones, saben lo que estoy diciendo, ¿cierto? En teoría de colas, entonces, por ejemplo, se simulan los procesos de llegada de clientes, que se forma una fila y cuando hay varios servidores, por ejemplo, usted llega a un banco y hay varios cajeros, entonces usted entra en una fila, hay un tiempo de espera en la fila que depende de la cantidad de clientes que haya antes que usted en esa fila, servicio a las que estén prestando los servidores o los cajeros que hay disponibles, ¿cierto? Y además a la complejidad de las operaciones que cada persona en la fila va a realizar. Que por ejemplo, en una fila hay uno de esos mensajeros que llegan con 500 consignaciones, esa persona se va a tomar mucho tiempo en el servidor que le toque. Entonces los programas de simulación para colas trabajan ese tipo de problemas específicos, adicionando las distribuciones de llegada de los clientes, las distribuciones de atención de los cajeros, más la complejidad del servicio requerido que usted tenga. Entonces, hay programas de simulación hechos específicamente para atacar problemas de colas. En investigación de operaciones uno puede ver muchos o los paquetes de simulación para investigación de operaciones que hay. Sin embargo, cuando usted va a hacer simulación estadística, esos paquetes no le sirven. Entonces a usted le toca escribir código desde cero, ¿cierto? Bien sea utilizando R, que es una alternativa muy pobre, pero que para problemas chiquitos sirve, o ya escribir código, digamos, en un lenguaje de bajo nivel, por ejemplo en Fortran, que es muy popular para escribir simulaciones, o en C, ¿cierto? Ojo que los lenguajes interpretativos son muy pobres para realizar simulaciones de gran escala. El lenguaje interpretativo, el Lisp es un lenguaje interpretativo, ¿cierto? El R es un hijito, al menos ideológico del Lisp, y entonces también es interpretativo. Entonces los lenguajes interpretativos son eficientes para simulaciones, pero sin embargo nosotros los utilizamos de alguna manera. Entonces nos vamos ya a la parte de la definición del programa que vamos a utilizar. Entonces vamos a escribir un programa de carácter general para esta prueba, la prueba de homogeneidad, donde tenemos eh, C, estratos y R, respuestas. No sé si ustedes lo distingan, o sea, lo que está haciendo es verificar que
las poblaciones van a tener las mismas, aquí. Yo me devuelvo que en esta parte es más fácil mirarla aquí. Que esta población, creo que tengo la anotación equivocada, esta población tiene, este estrato tiene la misma distribución de este estrato, este tiene la misma distribución de este estrato, este tiene la misma distribución de este estrato. O sea que estas probabilidades de esta columna son todas iguales, estas probabilidades de esta columna son todas iguales, que estas probabilidades de esta columna son todas iguales y que estas probabilidades de esta columna son todas iguales. Esa es la hipótesis que nosotros queremos verificar, que es la hipótesis de homogeneidad, que es que esta distribución de este estrato es igual a la distribución de este estrato y que es igual a la distribución de este estrato. Por ejemplo, ustedes tienen que una distribución multinomial es el equipo del cual ustedes hinchan. Entonces tenemos en el campeonato colombiano, ¿cuántos equipos? Como 20, ¿cierto? Entonces hay 20 equipos. Entonces podríamos considerar dos estratos, hombres, mujeres. Entonces, ¿será que la distribución de los equipos favoritos es la misma para los hombres que para las mujeres? Digamos que tenemos además personas jóvenes y personas adultas. Entonces, ¿será que los hombres jóvenes tienen la misma distribución de los hombres adultos, de las mujeres jóvenes y de las mujeres adultas? ¿Será que entonces mire que tenemos los estratos definidos por cruces de variables y la respuesta en este caso sería el equipo del cual ustedes hinchan? Entonces lo que queremos ver es si las distribuciones son iguales para cada estrato. Entonces lo que pretende el programa hacer es chequear si esas distribuciones son las mismas. Entonces, vamos a crear la función gsk.homogeneidad, donde n es una tabla de frecuencias, nr estratos es el número de subpoblaciones que usted tiene. Son los argumentos de la función. Y tenemos funciones auxiliares. Las funciones auxiliares lo que hacen es facilitar ciertos cálculos que se hacen con alguna frecuencia. Entonces aquí vamos a crear una matriz en bloque a partir de dos matrices. Recuerden, la matriz de varianza y covarianza es una matriz en bloque, ¿cierto? Entonces esa matriz la vamos a crear en un proceso iterativo. Entonces lo que vamos a tener un par de matrices, una matriz que viene en bloque y le vamos a pegar otra para que al final el resultado sea una matriz diagonal en bloque. Y esta función la podemos utilizar para muchas cosas. Entonces, crea bloque es una función que tiene como argumentos de entrada dos matrices. Entonces, ¿cómo creamos la matriz resultante? Entonces podemos pensar, si vamos a juntar esas dos matrices en forma diagonal en bloque, entonces vamos a coger la primera matriz y la ponemos en el bloquecito superior. Entonces aquí me voy a la parte de arriba donde hicimos el repaso para que vean esta matriz diagonal en bloque. Piensen que tenemos estas dos matrices. Yo tengo sigma 1 y tengo sigma 2 por separado. Y quiero crear esta matriz, esta que está aquí en la primera parte, este pedazo de arriba. Quiero crear esta matriz diagonal en bloque. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que contar cuántas filas y cuántas columnas tengo esta matriz. Porque esta matriz 0 de ceros va a tener tantas filas como esta matriz y esta matriz de aquí que está con ceros va a tener tantas columnas como esta matriz. Y tengo que contar el número de filas y columnas de esta matriz porque el número de columnas de esta matriz va a ser igual
al número de columnas de esta matriz. Entonces el número de filas de esta matriz de aquí de arriba, el 0, va a ser igual al número de filas de esta matriz y el número de columnas va a ser igual al número de columnas de esta segunda matriz. Lo mismo acá. Entonces las pego y creo una supermatriz. O sea, esta matriz va a tener ya 4 matrices. 2 matrices que están por fuera de la diagonal principal de ceros y 2 matrices en la diagonal principal que tienen esta estructura. Entonces este código me va a estar haciendo eso, me está contando cuántas filas y cuántas columnas tienen esas dos matrices que entran como argumento. Miren, número de filas de la matriz 1, número de columnas de la matriz 1, número de filas de la matriz 2, número de columnas de la matriz 2. Y aquí simplemente vamos a utilizar la función cbind, ¿cierto? En cbind nosotros lo que haremos es generar esas, esas matrices de ceros pegadas con la otra. La matriz 1 le pegamos una matriz de ceros que tiene el número de filas requerido, ¿cierto? El número de filas de la primera matriz y número de columnas de la segunda matriz. La matriz 2 que resulta también tiene un 0 en la primera parte. Miren, la función opera de manera muy intuitiva. Es, crea primero esta submatriz, este primer pedacito que vemos aquí. Y crea este segundo pedacito que vemos aquí. Y luego lo pegamos por filas. Y ya nos creó esta matriz diagonal en bloque. Y nos entrega ya la matriz definitiva, ¿cierto? Esa matriz que es una matriz diagonal en bloque con dos componentes en la diagonal principal, dos matrices en la diagonal principal y ceros por fuera de esas matrices. Entonces esta es una función auxiliar 1. Aquí necesitamos otra función auxiliar 2 que es para generar la A apropiada. Ahora, esto que está aquí es una matriz que hace toda la operación completa. Mire que nosotros cuando le hicimos A y después le hicimos, la premultiplicamos por B, ¿cierto? Aquí vamos a sacar la A completa. Aquí vamos a sacar la matriz A completa. Entonces, nosotros sacamos los elementos que necesitemos. Esta matriz es de carácter general. Entonces, aquí sí yo les pido que tengan mucho cuidado. Mire que además utilizamos el producto Kronecker. No sé si ustedes lo han llegado a utilizar o a ver en sus cursos de álgebra lineal. El producto Kronecker es una forma de multiplicar un par de matrices. O sea, se coge una matriz y cada elemento de esa matriz, cada escalar de esa, cada entrada de esa matriz se multiplica por una matriz completa. Ese es el producto Kronecker. Y ese producto Kronecker tiene sus, sus cuidados. Pero en R, afortunadamente, está la función Kronecker que nos simplifica mucho el trabajo. O sea, esta función, si no tuviéramos esta función, nos tocaría hacer a mano con un poco de for, for, a hacer el equivalente. Entonces, la ventaja que tiene es eso. Lo que nosotros queremos hacer con esta función, construye a homogeneidad, es sacar esta C por A directamente. O sea, toda esta matriz la queremos sacar de golpe C por A. Pero lo podríamos hacer en pedazos. Lo que pasa es que se alarga mucho el código y realmente no aporta mucho. El, y aquí tenemos
una prueba de que esto sí está funcionando. Si tenemos una multinomial con dos categorías, que en el caso es la binomial, tenemos 8 subpoblaciones, entonces miren que nos da una matriz con 16 columnas, ¿cierto? Y nos dan 7 filas. Y miren que en la primera fila tenemos un 1 en algún lado y tenemos un -1 en otro lado. Ese es el contraste que queremos calcular. En la segunda fila tenemos un 1 en la primera columna y un -1 en la quinta columna. Ese es el segundo contraste que queremos calcular. Entonces, esta matriz coincide con la multiplicación de C por A en el problema que vimos. La sacamos de golpe, sin necesidad de dividirla en el productor matrices. Entonces, aquí al menos para esta nos funcionó. Si nosotros tenemos un problema con 8 estratos y 3 categorías en cada multinomial, entonces miren la matriz de contrastes como es de complicada, es muy grandota. Y entre más categorías tenga la matriz el vector multinomial, más grande es esta matriz, o entre más subpoblaciones tengamos. Entonces miren, estas matrices, esta función la saca automáticamente. La saca automáticamente. Entonces continuamos con el programa. Esta otra función auxiliar nos corrige los errores muestrales. ¿Cómo así? Recuerden que los errores muestrales tienen problemas técnicos fuertes. ¿Por qué? Porque hace que un estimador de máxima verosimilitud sea cero y que la varianza de ese estimador de máxima verosimilitud sea cero. Entonces ese cero muestral en tablas, o sea, eso es para tablas de contingencia, lo corregimos llevándolo a 0.5. Recuerden que ya habíamos hecho la discusión, ese es un problema difícil que no tiene una única solución, hay gente que propone otras correcciones, pero la corrección de 0.5 es muy popular. Entonces aquí lo que hacemos nosotros es simplemente reemplazar los ceros muestrales por 0.5. Si tenemos algún cero en la tabla, entonces hacemos la corrección. Y ya entonces aquí nosotros vamos ya a empezar el código. Convertimos la tabla en un vector, ¿cierto? Vector columna. Llevamos los ceros a 0.5, entonces ya lo estamos haciendo. El número de respuestas que va a tener cada población multinomial va a ser igual a la longitud del vector, de ese vector grande, dividido el número de estratos que nosotros dimos como argumento. Y tenemos 8 estratos y el vector tiene 16 elementos, es porque el vector tiene cada población multinomial tiene solamente 2 celdas, ¿cierto? Construimos la matriz para hacer homogeneidad y aquí vamos a llevar un pedacito, vamos a hacer un proceso iterativo para calcular la matriz de varianzas y covarianzas y además los promedios. Entonces, con un for, desde igual 1 hasta el número de estratos, vamos a imprimir esas rayas continuas. Mire que aquí utilizo mucho el print. Este es un programa simplemente para clase. Realmente uno debería sacar una lista de las cosas que va uno generando. Pero esto lo hacemos para clase y eh, que se vea en la pantalla lo que se está haciendo. Entonces, identifica el estrato, entonces que nos diga cuál estrato está trabajando. Y lo que vamos a coger es ese vector grande de o sea, la n la convertimos en vector columna, ¿cierto? Entonces de ese vector ya grande n vamos a tomar bloquecitos.
donde cada bloquecito va a tener el número de categorías que tiene la distribución multinomial de cada resto de la respuesta, ¿cierto? Entonces, en este caso, día 2, bloquecitos día 2. Si tuviéramos una multinomial con 5 categorías, serían bloquecitos día 5. Entonces, la palabra donde voy significa en qué posición del vector grande estoy ubicado en un momento particular. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy en el primer estrato y cada estrato tiene 2 categorías, entonces, ¿yo dónde voy? Voy en la segunda posición, ¿cierto? Voy de la posición 1 a la posición 2. Ya para el próximo tengo que coger de la posición 3 a la posición 4, etcétera, etcétera. Entonces voy tomando mis, mis posiciones dentro de ese vector grande de esa forma. Imprimo las frecuencias que tiene la subpoblación, me la imprima, ¿cierto? ¿Dónde voy? Actualizo, calculo las probabilidades, hago la suma del pedacito del vector correspondiente con el que estoy trabajando para hallar el estimador de máxima verosimilitud. Utilizo la multiplicación matrices para calcular la matriz de varianzas y covarianzas. Esta fórmula no la hemos visto, pero vamos a ver en la próxima clase. Una expresión numérica fácil de la matriz de varianza y covarianza. Imprimimos la probabilidad del estrato, sacamos la matriz de varianzas, imprimimos la matriz de varianzas y covarianzas, y ahí se acaba ese for que estamos nosotros haciendo grande. Entonces nosotros estamos imprimiendo en cada paso el número de observaciones, las probabilidades estimadas, y estamos imprimiendo la matriz de varianzas y covarianzas, y además aquí en esta última parte estamos creando esa matriz de varianzas y covarianzas grandes, ¿cierto? Y estamos creando el vector de probabilidades estimado grande. Entonces miren que el programa es muy simple, pero hay que tener cuidado en los pasos que se están haciendo. Y por eso nosotros podemos chequear eso que vemos ahí, lo chequeamos aquí. Entonces mire, el estrato 1, las frecuencias que coincidan con las frecuencias que son, las probabilidades, que mira que las probabilidades adecuadas que son, y la matriz de varianzas y covarianzas, que en este caso una matriz 2x2, que me saque lo que es. Para el estrato 2, vuelve y juega exactamente lo mismo. ¿Cuántas observaciones sale? Esto es una forma como de chequear que el proceso esté funcionando bien, ¿cierto? Nada valdría uno escribir código y cuando salgan resultados, los resultados no coincidan con lo que uno está esperando. Entonces, miren, y entonces como tenemos 8 estratos, el programa hace 8 veces lo mismo, ¿cierto? 8 veces lo mismo. Entonces mire que saca 8 bloquecitos de matriz de varianza y covarianza, saca 8 bloquecitos de probabilidades estimadas y saca 8 bloquecitos de probabilidades de frecuencias observadas. Entonces aquí ya nosotros estamos tranquilos que nos está sacando las cosas, entonces vamos más o menos por donde es. Y ya aquí nosotros entonces tenemos la matriz que nos va a hacer las comparaciones de las probabilidades de la matriz A, ¿cierto? Esa matriz A, que recuerde que fue esa matriz A es en el problema de crediticio, es la matriz C por la matriz A que se definía, es una matriz de contrastes. Entonces ya simplemente son multiplicaciones de tipo matricial. Recuerden que las multiplicaciones de matrices en R se hacen con el operador porcentaje estrella porcentaje. Entonces tenemos la F apropiada, que entonces ya esta F corresponde a los contrastes, la matriz de varianzas y covarianzas de la F, que simplemente es aplicar la fórmula que tenemos de la normal asintótica,
Y tenemos la chi cuadrado para el estadístico que se está haciendo ahí, que se está utilizando. Y ya salen los resultados, ya se imprimen los resultados como son. Y miren lo fácil que fue. Y esto que está aquí es lo último que nos sacó el programa en el caso crediticio. Mire que sale mucho output. Tenemos los contrastes, ¿cierto? Los contrastes. Es la de la F, perdón, es la probabilidad. ¿Y qué me pasó? Aquí, sigue. Aquí tengo la matriz de varianzas y covarianzas de esa F y tengo la prueba de igualdad de las Fs, que ya habíamos visto esto. Entonces ya nos da el valor del estadístico de prueba y el valor P que nos está sacando. Listo. Y esto que tenemos aquí es otro ejemplo con este es con los datos de los partos, con los datos de los niños nacidos vivos o muertos en hospitales oficiales y privados en Antioquia. Entonces mire que la prueba de homogeneidad también se puede utilizar para igualdad, para probar proporciones de dos muestras, ¿cierto? De dos poblaciones. Entonces tenemos dos estratos. El estrato 1 entonces tiene esas frecuencias. El estrato 2 tiene estas otras frecuencias. La probabilidad es estimada de las matrices de varianzas y covarianzas por estrato. Pero aquí cada estrato tiene dos categorías y solamente tenemos dos estratos. Mire que a estas funciones le faltan controles, ¿cierto? Le faltan, por ejemplo, eh, comandos que nos determinen que el número de estratos tiene que ser mayor o igual a 2. Uno puede hacer una prueba de homogeneidad con un solo estrato, pero eso ya es parte, digamos, de pulir y de mejorar un programa, un código. Entonces tengo la F estimada, la matriz de varianzas y covarianzas del contraste. Tengo mi chi cuadrado calculada, un grado de libertad y me da un valor P de .967. O sea, no rechazo H0, que recuerden que en el caso de la tablita eh, era en el caso de los partos, donde queríamos ver si las instituciones públicas tenían la misma probabilidad de, de muertos que las instituciones privadas en los partos. Pues, recuerden todo el cuento que les dije acerca de los mitos que existían en los años 80 acerca de las instituciones públicas para las mamás que estaban a punto de parir. Mm, Entonces se tejían en esa época cuentos muy horrorosos con respecto, digamos, a la clínica León 13, al Seguro Social. Se decía que las mujeres que iban a tener bebés allá, los médicos las menospreciaban y las trataban mal y que a la hora del parto lo hacían de mala gana y entonces que se morían mucho los niños por mala atención y cosas de ese estilo. Entonces que lo mejor era que las mujeres se fueran a tener sus hijos en las clínicas privadas, como la clínica del Prado, que era la clínica de moda en esa época, y las mujeres entonces decían, sí, yo me voy, yo hago un préstamo para ir a tener mi bebé allá. Eh, pero estadísticamente no vemos diferencia en los resultados en las clínicas privadas y las públicas. Y recuerden lo que les dije, en la parte de los análisis es muy importante que usted aporte, que usted realmente entregue al investigador un poquito más. Entonces decíamos que la clientela de las clínicas públicas usualmente es una clientela de más bajos recursos económicos que la clientela
de las clínicas particulares, ¿cierto? En esa época. Entonces, a las clínicas particulares iban las mamás que habían tenido todos los controles del embarazo, que les habían estado bien alimentaditas, que habían cuidado su embarazo, cosas de esas, ¿cierto? Que tenían radiografías para ver, ecografías para ver cómo iba evolucionando el feto, mientras que en las clínicas públicas oficiales llega mucha gente con condiciones, o llegan muchas mujeres con condiciones muy extremas, mujeres que han tenido que trabajar o aguantar hambre durante todo el embarazo, mujeres que no han tenido ningún control, eh, etcétera. Y entonces nosotros vemos que esa igualdad realmente puede que no esté mostrando la verdad absoluta, ¿cierto? Que el problema no solamente se limita a decir, no, es que es igual tenerla en una privada que en una pública. Yo me imagino que si una mujer llega mal trajada, o sea, mal vestida, que se le ven los problemas, le ve la pobreza por encima, las uñas partidas, el pelo sin cuidarse, a tener su bebé a una clínica particular como la del Prado, los médicos de pronto no la atiendan con la misma diligencia que si llega la señora de disparada con sus trajes de última moda comprados en París. Es un chiste, un mal chiste. Eh, entonces uno piensa que teniendo una población que está mucho más en riesgo en las instituciones públicas, eso muestra de pronto que el nivel de experticia de los médicos sea un poquito mejor que en los privados. Pues estoy especulando. Un médico en ese momento puede venir así lanza un ristre contra mí y decir, no, eso que usted está diciendo es una bestialidad. No. Pero yo puedo especular, a mí nadie me quita la posibilidad de generar hipótesis, y esa es una hipótesis que no es estadística, pero que lo estoy planteando, y que el investigador que está trabajando en ese problema de pronto la considere pertinente y la desarrolle en su trabajo. Y ahí es un aporte que usted como estadístico le hace a la parte de investigación. O sea, no solamente calcular valores, sí, no rechazamos H0, listo. Pues eso es una parte que es a veces demasiado simplista. Entonces, este programa que hicimos nosotros aquí, que tiene de alguna manera unas funciones auxiliares, que tiene muy poquita documentación. Miren que por ningún lado se explica en detalle qué es lo que hace el programa, requiere toda la documentación completa. Esa es una de las partes más hartas de hacer cuando uno está escribiendo programas de computación. ¿Por qué? Porque usted escribe código y código y código y después se sienta a escribir la documentación y se da cuenta que tiene que gastarse 3 o 4 o 5 veces más tiempo haciendo la documentación que escribiendo el programa. Entonces eso mucha gente lo desmotiva. Eh, no hay comandos de control dentro de las funciones, ¿cierto? En caso de errores, yo no tengo ningún mensaje que me diga qué tipo de error se está sacando. Entonces, cuando usted está escribiendo el código, tiene que tener banderas, flags, que generen mensajes donde se muestren los problemas que se están obteniendo. A veces hay programas donde, digamos, cuando un programa, cuando una rutina o cuando una función salió exitosa de la ejecución, le manda una banderita al usuario. El SAS, por ejemplo, le manda unas banderas cuando un PROC funcionó bien. Eh, la función Optim le manda a uno una banderita que es un 0 cuando la función trabajó bien. Pero si uno no sabe qué significa ese 0, uno a veces dice, ¿y ese 0 qué me estará indicando? ¿Que no funcionó o que sí funcionó? O sea,
en los mensajes de salida a veces son extremadamente pobres. Entonces todos estos códigos necesitan una buena documentación, tanto al interior como al exterior. O sea, usted tiene que tener un documentico por separado donde esté diciendo qué es lo que está haciendo el código y cómo lo está haciendo. Y los mensajes de error también tienen que tener una buena codificación. Es decir, por ejemplo, aquí faltaron argumentos en la función. El argumento que se metió es un argumento inadecuado. Por ejemplo, si yo meto como número de estratos un número negativo, la función no me corre, ¿cierto? Pero me salen a mí mensajes de error, pero no porque directamente por el argumento, sino porque cuando yo estoy definiendo por ahí una matriz y le digo número de columnas y le doy un número negativo, me va a dar un mensaje de error que es el mensaje de error que genera la función matrix. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado cuando escriba código, tener en cuenta todas esas situaciones. Entonces, todo el código que ustedes escriban, bien documentado, ¿cierto? Aquí falta, digamos, el encabezado, quién escribió este código, en qué época se escribió este código, cuál fue el programador o quiénes fueron los programadores, qué modificaciones se le han hecho al código. O sea, cada pedazo o cada programa necesita una bitácora. Esa bitácora va contando todas las modificaciones que el programa ha ido sufriendo a través del tiempo. Yo no sé si ustedes son muy gomosos de meterse en la página del R, pero ustedes allá encuentran la bitácora en que cuentan qué modificaciones se ha sufrido el programa a través del tiempo. Cada versión, qué modificaciones ha tenido con respecto, digamos, a las anteriores. Entonces dice, bueno, el algoritmo que se tenía para hacer tal cálculo se modificó por tal algoritmo que es más estable. Tal función que operaba mal se modificó y se cambió por esta. Tal función que era obsoleta se quitó. Tal función salió de tal programa y se metió aquí. Entonces, esa parte es muy importante. O sea, cuando escriban código, traten de ser muy juiciosos. Ustedes que están empezando, o sea, a mí me tocó aprender esto a la brava, escribiendo mucho código y descabezándome después, tratando de entender qué era lo que yo había escrito. Cuando uno ve esto, la primera vez y uno le pone cuidado, lo entiende. Cuando usted deja eso tirado por ahí en un cajón y después de 6, 8, 10 meses vuelve y lo retoma y dice, diablo, ¿yo qué fue lo que hice aquí? No sé si a ustedes les ha pasado eso. Eso entra en una categoría que se llama administración de código. La administración de código es un área en la que trabajan los ingenieros de sistemas y los programadores y que es muy importante. Un buen administrador de código evita tener que repetir siempre la misma programación. Entonces, en esto es importante que ustedes adquieran buenos hábitos de programación, porque vamos a estar escribiendo programas que son relativamente largos, pues no son largos, son medianos, no son pequeños, realmente no son programas largos. Un programa de menos de 500 líneas es un programa pequeño, ¿cierto? Usted un programador en un año puede escribir 80, 100 mil líneas de código sin ningún problema. Entonces tiene que tener unas buenas políticas de administración de ese código. Bueno, jóvenes, ya no he hecho más cantaleta, entonces paramos la clase, ya seguimos el próximo jueves, el próximo viernes. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Bueno, voy a colgar. Entonces, en el transcurso de la mañana o del día les estoy enviando la clase de